Usted dijo que durante los años 80 y 90, quiero decirlo exactamente, los operadores reemplazaron a los cuadros, los funcionarios a los dirigentes y los contratados a los militantes. ¿Cree que hubo un retorno en la sociedad entera en la concepción de que la política es la herramienta para transformar la sociedad? No sé si uno en forma absoluta puede decir la sociedad entera, pero lo que está claro es que hoy uno, en cualquier lugar, en un bar, en la verdulería, en una reunión familiar, se habla de política. Pero no en los términos que se hablaban años atrás, donde la política era anécdota de quién se había enriquecido o qué había pasado con alguna cuestión de color, o quién era el intendente o quién era el candidato. No se discutían cuestiones de fondo porque parecía que la caída del muro de Berlín, la globalización, la entrada obligada de Argentina al primer mundo eran cosas que no se discutían. El fin de la ideología, digamos, eso estaba fuera de discusión. Es como la tierra redonda, de eso no se habla más. Hoy, en cualquier reunión familiar, verdulería, como te decía, vos ves que se discute, y se discute de otras cosas, no quién va a ser candidato. O se puede discutir si a aquel le fue bien o le fue mal, pero se discute de queremos vivir mejor, queremos más salario, por qué el gobierno no hace esto, qué pasa que acá con los precios no hay una defensa del gobierno al bolsillo de los trabajadores, y otro dice no, el gobierno no tiene la culpa, son los productores, son los grupos económicos. Palabras que antes estaban circunscritas al mundo de la política y hoy uno las empieza a escuchar en esa terminología o en otra terminología, pero el concepto es el mismo, de que hay un grupo de gente, de personas, de organizaciones, como querramos llamar, que se apropian del dinero de la mayoría, que hay un gobierno, unos pueden estar más a favor, otros absolutamente a favor, otros en contra, pero que está dando esa pelea, y que sin protagonismo popular, sin participación, eso no se revierte. Todos empezamos a tomar conciencia que la forma de resolver las cosas es involucrándonos. Cada uno a su manera, cada uno con su tiempo, con su compromiso, con los temores que también se ha construido en torno a la política, de alejarte, no te metas, no sirve para nada, no vas a cambiar nada, está todo podrido. Bueno, todo eso se está revirtiendo. No sé si en forma absoluta como es tu pregunta, pero me parece que gradualmente se empieza a ver que la política es el instrumento que tenemos los pueblos, los sectores más humildes, los más castigados, para modificar la realidad en favor nuestro. No como era antes la política, entre comillas, que le cambiaba la realidad, pero a pocos, y a la mayoría nos dejaba fuera del mapa. Dentro del Frente por la Victoria, yo sé que en la política se planifica un montón. ¿Ya se piensa en algún dirigente con capacidad para 2015? Todos descartan al Frente por la Victoria que Cristina va a ser la candidata ahora en 2011, como todavía no se lanzó. ¿Se piensa ya en 2015 en un dirigente de capacidad? Bueno, ojalá planificáramos como vos pensás que se planifica. A veces, consecuencia de la crisis que venimos, 60 años de retroceso, la derrota de los 70, la derrota de los 90, muchas veces lo urgente se antepone a lo importante. Deberíamos planificar más. No sé si estamos en esa política si estamos desarrollando esa política en forma adecuada. A mí me parece que van a surgir dirigentes que en eso debemos confiar en el proceso político, debemos confiar en el protagonismo de los sectores populares. Quizás hoy no lo veamos, quizás ni siquiera es un dirigente conocido, pero van a aparecer. ¿Quién conocía a Néstor Kirchner el 10 de diciembre del 2002? O el 4 de febrero del 2003? O el 18 de mayo del 2003, días antes que él asumiera. Los dirigentes son emergentes de un proceso, y hay un proceso que avanza, un proceso de lucha, un proceso de ir por más. No es un proceso de resistencia, sino un proceso que avanza construyendo equidad, justicia, y yo en eso tengo mucha confianza, sobre todo en los sectores juveniles, en los sectores del trabajo, en los sectores más dinámicos. Se está generando una conjunción que hoy por hoy no podemos hablar de una unidad monolítica, pero se va logrando acuerdos y alianzas y vamos a construir esa unidad. Y si hay unidad en el movimiento nacional, van a aparecer los dirigentes, compañeros, compañeras que nos van a representar, y muy bien en el 2015. ¿Daniel Scioli es una alternativa? Daniel Scioli, Agustín Rossi, Daniel Filmo, Urribardi son dirigentes que han
crecido y se han consolidado en este proceso. Obviamente tienen futuro, pero a mí me parece que lo que viene tiene que ver con lo que aún no tomó forma, con lo que están haciendo. Eso no excluye a nadie. En mi caso soy mucho menos conocido que los dirigentes que mencioné, pero también creo que soy parte de eso que se está yendo. Lo que viene no tiene cara, no tiene nombre, no tiene apellido, pero tiene una silueta clara que es el pueblo. El pueblo va a determinar. Los nombres son muy importantes, pero más importante es la política. Porque cuando se votó de 83 para acá, hasta el 2003, todo el pueblo que votaba a uno u otro candidato lo hacía con la esperanza y expectativa de que votaba bien para vivir mejor. Que había grandes nombres, rutilantes, campañas importantes, y después hacía todo lo contrario. Te repito, a Néstor Kirchner no solamente no lo conocían, sino creían que era el chirolita de Dualde. Después decían que en realidad era el chirolita de Cristina. Y después creció y se transformó. ¿Pero por qué? Porque tomó las banderas de lucha del pueblo, y es lo que ha hecho Cristina y lo ha profundizado. Aunque nos cuesta todavía, sobre todo a los hombres, aceptar acabadamente, integralmente, que quien nos conduce es una mujer. Tenemos una conformación machista muy fuerte, y a veces hay cosas que nos hacen ruido, pero en realidad el problema que tenemos es que no nos gusta ser conducidos por una mujer. Y me parece que tenemos que resolverlo. Pero Cristina soportó la derrota más grave de los últimos años en la 125, y después soportamos la derrota de junio del 99 en términos electorales. Sin embargo, hizo todo lo contrario de lo que decía Hernández de la política, profundizó, ¿no? Con la ley de medios, con la asignación, matrimonio igualitario, identificación absoluta de Argentina con América Latina en el marco de UNASUR. ¿Qué hizo en definitiva Cristina? Tomó la bandera de un pueblo argentino que vive luchando hace décadas. Por eso creo que lo nuevo va a venir por ahí, no excluyo a nadie, porque si la política es correcta, los nombres digo que son circunstanciales, pero no son determinantes. ¿Qué banderas levantó el kirchnerismo que no levantó el peronismo? No, el kirchnerismo levantó las banderas que el peronismo o el Partido Justicialista había dejado caer, y que era la bandera histórica del peronismo. Me refiero a medidas como la ley de medios. No, pero sí. El peronismo, como construcción política cultural, democratizó la riqueza, democratizó los medios, a veces incluso se lo critica porque fue más allá de lo democráticamente correcto en el gobierno de Perón y Evita. Lo que, si uno toma las medidas de Perón 46-55, con el rol de Evita, la CGT, la gran movilización que tenía ese movimiento, y lo compara con el 2013 y el 2011, salvando las diferencias, porque no veníamos de una guerra, ahora no venimos de una guerra mundial, había dos potencias muy importantes, empezaba a delinear un mundo bipolar con la Guerra Fría como marco de fondo, la industria era un parámetro de crecimiento en todo el mundo. En el 2003 al 2011 se encuentra con otro mundo, una sola potencia, ya la renta financiera es más importante que la renta productiva, ya hay una decadencia y empieza una crisis económica importante en las economías centrales, Estados Unidos, Europa, pero las banderas de Néstor, las banderas de Cristina, sin comparar, porque no puedo hacer mecanicismo, pero en términos estructurales, son muy similares a las que reivindicaba Perón y Evita. Que el PJ las dejó caer en los 90 sobre todo, ¿no? Y las pisoteó. Sandra Russo dijo para Política Argentina, para nosotros, que el kirchnerismo era una concepción superadora del peronismo. ¿Qué piensas? Me parece que lo que es superador es la unidad del movimiento nacional. El movimiento nacional se expresa de distintas formas. En su momento fue el irigoyenismo, en su momento fue el peronismo, mucho más atrás fue los judicios federales, fue la gesta de San Martín y Belgrano, fue la resistencia de Rosas a los intentos de invasión de Francia e Inglaterra. No es cuestión de nombres, es cuestión de políticas. Por supuesto, nosotros somos peronistas y nos reivindicamos kirchneristas. Y también se da una particularidad que también se dio en los 70 y también se dio en el proceso de Perón en el año 46, que hay dirigentes, militantes, sectores políticos y sociales y gremiales que no eran peronistas y se empezaban a sentir peronistas. El peronismo del 46 es una fuerza que se construye, y antes de ser peronismo era laborismo,
con sectores de radicalismo que venían de Forja, con sectores del comunismo, sectores del anarquismo, socialismo, sectores conservadores populares, sectores ligados a las Fuerzas Armadas, sectores militantes de la Iglesia. En los 70 pasó un proceso parecido y hoy se repite. El Frente para la Victoria tiene una columna que es el peronismo, pero tiene un montón de fuerzas aliadas importantes, porque esta no es una etapa solamente de cantidad, sino de calidad. A mí me queda claro que sin peronismo no se puede gobernar Argentina, pero no solo se requiere de peronismo para transformar la Argentina, se requiere de un frente mucho más amplio y eso es el movimiento nacional. Hoy en día los medios hegemónicos tienen como la gran noticia de etapa el conflicto que hay en la Asociación Madre Plaza de Mayo con Sergio Joclender y con la supuesta corrupción. ¿Qué piensa de esto? Cuando empieza a aparecer la noticia de Clarín y Nación sobre el tema Joclender y vinculándolo a Madre Plaza de Mayo incluso al gobierno, eran los días previos a que el Tribunal de Casación iba a expedirse respecto a la muestra de sangre de los hijos de la señora Noble, que están en la justicia para saber quiénes son los padres y si los padres son desaparecidos y ver la vinculación que hay entre esa adopción y delitos de lesa humanidad. Me parece que no es casual. Me parece que no es casual que se instalen temas buscando correr la atención de lo que realmente hay que informar. A mí me parece que la ley, por ejemplo, de hace unos días publica la ley que determina limitar el cigarrillo, el beneficio de la salud, que es muy importante, pero ese mismo día se había votado en el Senado una ley mucho más importante que la modificación de ley de quiebra que daba a los trabajadores la posibilidad de ser dueños de las fábricas recuperadas. Sin embargo, eso no fue etapa, como tampoco medidas importantes que toma el gobierno se las informa como tales y por ahí un día se te muestra una etapa donde los celulares pueden provocar cáncer, con todo lo que eso implica para cualquier lector que toma un diario, con la irresponsabilidad que eso implica publicarlo. Sin embargo, es la noticia del día. Y con lo de Joclender y las madres pasó exactamente lo mismo, lo que no significa que yo no crea que la justicia debe investigar a Joclender, a mí o a quien corresponda cuando hay alguna sospecha, algún indicio de irregularidad, y todos debemos estar a disposición de la justicia y ser investigados hasta las últimas consecuencias. Pero ligar esa investigación a la lucha, a la historia, al compromiso de las madres, de los organismos de derechos humanos, por lo menos es una barbaridad. Los primeros días se intentó hacer, luego me parece que los mismos protagonistas de La Nación y Clarín, quienes lo hacen, esos diarios, y de TN y Canal 3, se dieron cuenta de la barbaridad y ya días después empezaron a separar una cosa es él, otra cosa es Joclender, cosa que no está mal que lo hagan, pero tengamos en cuenta que arrancaron en otra dirección y tuvieron que frenar porque se dieron cuenta que volcaban. Para terminar, le propongo un ping-pong, yo le voy a dar un par de conceptos y usted en pocas palabras va a explicar qué piensa sobre cada uno de ellos. El primer concepto, el primer personaje es Eva Perón. Eva Perón es un fuego, es una lucha, una intransigencia, siempre a favor de los más humildes y que tenía en claro que con unidad se podía construir victoria y que tenía muy en claro quién eran los enemigos de la patria. La Cámpora. ¿La Cámpora como agrupación? Sí. Es una expresión política juvenil que también tiene cuadros no juveniles, que me parece que es una bocanada de aire fresco, que debate, hace política y construye muy cerca del gobierno, que eso le molesta a muchos y que a veces la usan como chivo expiatorio para no poder, como no hay elemento para cuestionar a Cristina o al gobierno, usan a la Cámpara como chivo expiatorio. Es una expresión política válida. Ojalá hubiera muchas organizaciones como la Cámpara que se encolumnen en la conducción de Cristina, que ganan la calle y que quieran ir por más. Hugo Moyano. Hugo Moyano es la expresión más acabada de la lucha de los obreros de la década de los 90, junto con Yasky, que en su momento de Genaro antes de su defección, con Abdala, con Palacio, son los que en los 90, cuando no solamente la mayoría del movimiento obrero, sino también gran parte de la sociedad le daba consenso civil y social, a la destrucción del Estado y del aparato productivo, ellos se enfrentaron al menemismo y hoy es la expresión institucional de los trabajadores como secretario general del CGT, un dirigente importante que ha jugado un rol en los últimos años sosteniendo este gobierno que debe ser reconocido. La juventud sindical. Al igual que la Cámpora, una bocanada de oxígeno. La verdad que yo estuve en el acto donde ellos
lanzaron una par, y reconforta que de esos 5 millones de trabajadores que se incorporaban al mercado laboral del 2013 a la fecha, muchos son jóvenes que se organizan y que se expresan políticamente muy positivo. La alianza electoral entre Alfonsín y de Narváez. La verdad es, me parece que don Raúl se debe estar revolviendo en el cajón, porque uno puede cuestionar, criticar a Alfonsín padre, pero su saldo histórico es positivo, y si algo tuvo en claro siempre, que era la derecha conservadora, ¿no? Siempre es mal, enfrentó su propio partido y lo enfrentó políticamente, con aciertos y errores, así que no creo que esté muy contento. Martín Sabatella. Un dirigente importante que expresa el progresismo, que ha tenido una intendencia muy buena en Morón, con el reconocimiento de sus vecinos, y que hoy, desde un espacio crítico, apuntala a Cristina, un compañero de ruta. Y la última es Cristina Fernández de Kirchner. Hoy es la jefa del movimiento nacional. No es poca cosa, porque tuvo que afrontar los momentos más difíciles de este gobierno. Sufrió el lockout patronal más salvaje de toda la historia de América Latina. Por supuesto estaba Néstor a su lado, estaba la CGT, las organizaciones sociales, el peronismo. Sufrió junto con Néstor y todos nosotros la derrota de junio, que fue dolorosa, porque para mí fue inesperada, creo que para ellos también. Sin embargo, no hicieron lo que aconsejaba el manual del político correcto. No acordaron para una retirada ordenada. Fueron por más. Y ahí demostraron tanto Néstor como Cristina que eran los mejores. Y el 27 de octubre Néstor se fue. Fue doloroso, es doloroso para nosotros, porque es el mejor. Fue inesperado y ella tuvo que ponerse a conducir los destinos de la nación, que ya lo hacía como presidenta, y a sumarle conducir el movimiento nacional, que no es fácil en este proceso de transformación, donde a veces parecemos que estamos en un lavarropa, porque todo da vuelta y no se termina de estabilizar. Y eso trasciende a las personas, tiene que ver con el crecimiento y el proceso histórico de los pueblos. Sin embargo, está haciendo con decisión, con firmeza, con generosidad, con responsabilidad, entendiéndose como la conducción del todo y no de una parte. Por eso me parece que es la jefa, pero también tiene la humildad y la franqueza de decirnos que sola no puede, que nos convoca a que estemos junto a ella para construir un colectivo, porque esto se transforma, y en eso es clásica frase de Perón: esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Por supuesto se requiere de los dirigentes, pero se requiere del conjunto del pueblo. Eso le da volumen y densidad al proceso de transformación, y a eso nos convoca Cristina. Por eso estamos seguros que su reelección no es solamente una cuestión formal en el marco de la democracia, es avanzar por las cosas que aún no hemos avanzado, resolver lo que aún no hemos resuelto y profundizar lo que aún nos falta. Hemos hecho muchísimo y hay cosas por corregir, pero también sabemos que lo que falta, los únicos que lo podemos hacer somos desde el peronismo, desde el Frente para la Victoria, con la conducción de Cristina.